Bueno, hermanos, les comento, estamos en este momento, amén. Bueno, ahí está grabando. Vamos ahora a compartir el estudio y vamos a agrandar la pantalla. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a entonces a compartir esta lección. Esta lección, como les decía, la estamos grabando. ¿Por qué? Porque esta es una lección o un tema que es muy básico, muy central, es la columna vertebral, digamos, de toda nuestra enseñanza o fe que tenemos que Dios nos ha dejado, ¿no? Y que tenemos que nosotros entender esto y creerlo y cuidarlo hasta lo último de nuestra vida por nuestra salvación. Y este tema, como está el título dice ahí, es el tema o la verdad de que Dios es uno. Y vamos a tratar de explicarlo con textos bíblicos y vamos a tratar de explicarlo también con algunos gráficos para que nos ayude a entender un poquito mejor. ¿Sí? Bien. Eh, Vamos a dar la lección, vamos a terminar de dar la lección, vamos a parar de grabar y luego ustedes, en todo caso, si tienen preguntas sobre este tema, me pueden decir luego de la lección. Bueno, el título, hermanos, es, como les decía recién, es lo básico, es lo primero, es lo fundamental de nuestra fe en el Señor para nuestra salvación. Ya veníamos hablando de algunos temas anteriores, como dijimos, el tema de la iglesia, el tema del juicio final, el tema del bautismo, del Espíritu Santo, del hombre, del hombre natural o animal, del hombre nacido de nuevo. Fuimos dando algunos puntos, lo que es la gracia, habíamos aprendido lo que es la gracia de Dios y habíamos visto acerca de la idolatría. Todos esos puntos son muy importantes, ¿sí? O importantísimos, pero sin tener este punto, no nos sirven los demás puntos, porque este punto es lo que nos ayuda a entender y a mantenernos firmes en la verdad. Si no tenemos esta verdad, quizá vamos a ser tentados a ir a estar en cualquier lugar que no es la voluntad de Dios. Así que bueno, primero y principal, tenemos que saber el tema este que la Biblia enseña y dice que Dios es uno. La base bíblica la encontramos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra, hermanos, esta declaración, los judíos le llaman la Shema. La Shema o la palabra Shema en hebreo significa oye, ¿sí? Como empieza la palabra ahí que dice, oye Israel. Oye, ¿por qué? Porque Dios quiere que Israel oiga y esté bien seguro y atienda, ¿sí? Que atienda muy bien esta palabra, oiga, como diciendo, bueno, oigan, estén atentos sus oídos, ¿sí? No se olviden jamás, oigan. Y ahí está la declaración, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que hay que oír, eso es lo que hay que aprender, eso es lo que hay que memorizar, eso es lo que nunca un judío debía cambiar, porque recordemos que el pueblo judío es el pueblo de Dios a quien Dios primeramente se reveló para darle la ley, para hacer un llamamiento de este pueblo de Dios terrenal. La iglesia es el pueblo espiritual de Dios. Israel es el pueblo, la nación terrenal de Dios. Y Dios a Israel fue el primero que llamó aquí en la tierra y le dio la ley. Y en esa ley está justamente esta declaración para que Israel no se olvide. Los niños, por ejemplo, desde pequeños, ¿sí? 2 años, 3 años, lo primero
que tenían que memorizar ellos es esta frase. Los niños lo primero que aprenden es a decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también cuentan que un judío antes de morir, cuando sabe que ya está en la última hora, los últimos minutos de su vida, él siempre trata antes de morir de decirlo esta palabra, declarar esta palabra para fallecer. Y dicen también esta frase, porque ellos tienen que ser fieles, fieles hasta el fin a esta declaración. Introducción. Dice, el pueblo de Dios se ha caracterizado por su convicción o creer, estar convencido que hay un solo Dios. En contraparte al mundo antiguo, porque en la antigüedad y hasta el día de hoy en el mundo, la mayoría del mundo se caracteriza por una mentalidad politeísta. La palabra politeísta significa poli, significa muchos, y teos o teísta, creencia en Dios. Es decir, si juntamos las dos palabras sería creencia en muchos dioses. Eso es politeísmo. Y la mayoría del mundo se caracteriza por esta mentalidad, ¿sí? De creer que existen más de un dios o muchos dioses. Así que el mundo ha creado así un dios para cada necesidad o situación. Fíjese que la gente del mundo, los países, las naciones o el paganismo dice, queremos agua, le vamos a pedir al dios de la lluvia, queremos cosecha, vamos a pedirle al dios de la cosecha que es otro dios, queremos hijos, vamos a pedirle al dios de los hijos, de la prole, vamos a pedirle hijos al dios de los hijos, de la vida. Y así, bueno, todo el mundo es como que se arma un Dios diferente para cada situación. Así está en el mundo la situación. Pero el pueblo de Dios, desde sus inicios, hablamos de los judíos, ha sido fiel creyente que Dios es uno. Moisés siempre enfatizó a Israel del mandamiento más importante para ellos en medio de naciones politeístas e idólatras, ellos deberían, los judíos, mantenerse enseñando a sus hijos desde muy pequeños y a su descendencia que Dios es uno. Y ahí está el gran mandamiento que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 hasta el 9, pero el versículo 4 es el que dice que Dios, Jehová, es uno, y ese es el que mencionamos hace un momento. Por ello, los israelitas siempre han sido, y bien como corresponde, un pueblo monoteísta, porque la palabra monoteísta es, al contrario que politeísta, es mono, significa uno, y teísta, creencia en el Dios, o sea, creencia en un solo Dios. Monoteísmo, ahí viene, vamos a explicar un poquito más técnicamente, es una palabra en griego, monos igual a único, y teos, es el griego también, igual a Dios. Es la doctrina o creencia, esta es la doctrina de los judíos, es la doctrina o creencia que solo admite un Dios y absolutamente es opuesta a cualquier otra concepción de la divinidad. O sea, todo aquel que piense que Dios es más de uno, está en contra de lo que la escritura enseña, lo que Dios le reveló al pueblo judío. El monoteísmo es en sí mismo y específicamente la confesión y adoración de un solo, único, absoluto y verdadero Dios, lo cual excluye o quita a cualquier otro de los dioses y otras concepciones acerca de Dios. Bueno, vamos a explicar acá, como les dije, hermanos, yo puse algunos gráficos para que podamos entender un poquito mejor el tema de un solo Dios. Acá vemos un pueblo judío, puse esa foto como para representar al pueblo judío. Puse ahí un trono con una corona para simbolizar el lugar de Dios, el lugar del asiento de Dios o el poder de Dios. Y ahí pusimos el nombre Jehová, que la palabra Jehová no es un nombre, como algunos también dicen y piensan equivocadamente.
pero bueno, si se estudia la palabra de Dios, si se estudia, eh, digamos, fielmente la palabra de Dios, el que es estudioso de la Biblia va a entender y va a reconocer que Jehová no es un nombre, no es un nombre propio, ¿verdad? O sea, el nombre propio es Diego, Juan, Pablo, Marcos, Emanuel, Jesús, ¿sí? Esos son nombres propios. Ahora, Jehová no es un nombre propio. Por eso puse ahí el símbolo igual que Jehová, en otras palabras, significa Señor. No quiero explicar ahora eh, el tema, digamos, de por qué Jehová significa Señor, porque es un tema por ahí un poquito más largo, pero básicamente les digo eso, que si ustedes quieren saber qué significa Jehová, básicamente en la Biblia, bueno, significa Señor, pero no significa Señor en el sentido, digamos, de la sociedad nuestra, por ejemplo, que dice, oh, ¿qué tal, Señor? ¿Cómo está? Pase, Señor, aquí hay lugar. No, sino que esta palabra Señor de la Biblia tiene un sentido de gobernante supremo. ¿Sí? La palabra Señor viene de la palabra eh, en griego que es Kyrios, y esa palabra Kyrios significa un señor en el sentido de rey soberano. ¿Sí? Así que acá Jehová significa Señor o podríamos llamar el gobernante supremo, significa Señor acá. Pero recuerden que no significa Jehová un nombre propio, ¿sí? Es un título de su rol, de su condición, de su realeza, ¿sí? De su poder, es un título del lugar que ocupa Dios. Así que bueno, los judíos podremos llamar que para los judíos Jehová es el único Dios, pero ellos saben que Dios es un Dios invisible. ¿Sí? Siempre lo supieron porque la Biblia así lo declara y Dios se lo enseñó, ¿sí? Que Dios es invisible. Por eso pusimos ahí solamente un trono y no pusimos a nadie sentado ahí o una imagen de nadie porque Dios es un espíritu. Y un espíritu lo que es un espíritu es un espíritu es un ser inteligente, un ser con emociones, un ser con razonamiento, es un ser personal, individual, pero que no tiene cuerpo. ¿Sí? Así que Dios es justamente un ser individual, inteligente, con razonamiento, con emociones. Obviamente por eso Él nos creó así como Él y por eso también nosotros tenemos inteligencia, razonamiento y emociones como Él. La diferencia es que Dios no tiene cuerpo y es invisible. Siempre fue así, desde el principio de la eternidad Dios siempre fue así. Y por eso es que la presencia de Dios acá solamente este, la graficamos con un asiento vacío, pero no está vacío en sí, sino que ahí está Dios, no más que en su invisibilidad. Eso es lo que creen los judíos, ¿sí? Eh, No saben el nombre de Jehová porque, como dije, ahí está la palabra Señor, porque no se sabe el nombre de Jehová, el nombre de Dios, mejor dicho. Dicen que los judíos lo sabían porque Dios se lo había enseñado al principio a Moisés, pero como los judíos tenían miedo por respeto a Dios, porque la Biblia dice no menciones el nombre de Dios en vano. Entonces, como los judíos tenían miedo y respeto de no pronunciar el nombre de Dios, que al principio lo sabían, bueno, nunca más lo pronunciaron, nunca más lo volvieron a pronunciar, ni cuando leían la Torá, la ley, ni cuando hablaban de Dios, y tanto tiempo pasó sin mencionar el nombre de Dios que se olvidó. El nombre de Dios quedó perdido, nadie sabe cuál es el nombre que Dios le había dado a Moisés en aquel tiempo. Entonces, por eso los judíos le llaman al Señor el Eterno, le llaman el Señor, le llaman a Adonai, porque Adonai significa Señor también.
¿sí? El soberano, como dije hace un rato, pero los judíos no le llaman a Dios con el nombre, por un nombre propio, porque no, realmente no se sabe. Bien, eh, los judíos, como dijimos, creen en un solo Dios y por eso ellos son monoteístas. Ellos son monoteístas los judíos. Así que vamos a dividir la humanidad eh, en tres digamos, divisiones, que uno tiene que ver con los monoteístas y luego vamos a dividir otra situación más, ¿sí? Pero vamos a comenzar con los monoteístas. Los judíos son monoteístas porque creen en un solo Dios, ¿sí? Ahora bien, hay otra raza, ¿sí? Que son los árabes, los musulmanes, que ellos también creen, ellos también son monoteístas porque ellos también creen en un solo Dios. Y los musulmanes, los que creen en el Islam, ellos creen en el Dios llamado Alá, que básicamente ellos creen que es el mismo Dios que los judíos, porque la historia dice que Abraham tuvo dos hijos, el hijo de la promesa, llamado Isaac, y también tuvo un hijo con su sierva esclava llamada Agar, a la cual le puso el nombre de Ismael. La descendencia del hijo de Abraham llamado Isaac es la descendencia de los judíos, pero la descendencia de los hijos de Ismael son lo que se llaman los árabes. Entonces, los judíos tienen a Abraham por padre, por su padre, digamos, el que los trajo a la descendencia, ¿no? Su ascendencia de ellos es Abraham, que el Dios de Abraham era el Señor, como dijimos, o Jehová, como también lo podemos llamar, conocido como Jehová de alguna forma. Y los musulmanes dicen lo mismo, porque ellos dicen, Abraham también es nuestro padre, porque Abraham era el papá de Ismael, que es nuestro pariente del cual somos descendientes nosotros. Así que tenemos el mismo padre que es Abraham, dicen los musulmanes y los judíos, y el Dios de Abraham es nuestro mismo Dios también. Solamente que los musulmanes le llaman al Dios de Abraham, supuestamente, que es el mismo que los judíos, ellos le llaman Alá. Entonces, ¿cómo se imaginan los musulmanes a Jehová? Bueno, yo tengo entendido que también piensan lo mismo, que es un Dios invisible, que es un solo Dios, es un Dios invisible y no hay una semejanza de Dios que ellos puedan manifestar. Entonces, por eso ahí aparece también el trono con la corona. Ahí está Dios para los musulmanes, pero invisible, ¿verdad? Bien, vamos ahora al siguiente grupo de monoteístas. Estamos hablando de las grandes divisiones, ¿no? Dijimos, es una división grande de monoteístas son los judíos, que creen en un solo Dios, y está bien que no crean en un solo Dios, porque es real, es verdad, es así, pero los judíos no saben su nombre y no pueden saber quién es. Los musulmanes también dijimos que son monoteístas y tienen otro nombre para Dios, pero ellos también dicen que es un solo Dios. Y, y también tenemos la otra rama de monoteístas, que son los cristianos, ¿sí? Entonces, los cristianos también somos monoteístas y ahí puse, hermanos, la cruz, que es lo que identifica de alguna forma, podríamos llamar, la señal o lo que nos identifica a los cristianos, porque es donde Cristo dio su vida por la humanidad, por todos los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos también los cristianos? Le llaman los cristianos al Señor. Bueno, le llaman Jehová, algunos eh, llamándole Señor. O sea, ahí tenemos como similitud entre los judíos y los cristianos, porque también decimos que es el Señor, los judíos y los cristianos. Un poco diferente
musulmanes que le llaman Alá, pero los cristianos a Dios le llamamos Señor, ¿sí? No Jehová, porque Jehová ya dijimos que Jehová es un título que significa Señor, o sea, los cristianos no le llaman por su nombre propio o no conocen el nombre propio de Dios, ¿sí? Así que le llaman Señor. Entonces ahí tenemos, hermanos, fíjense, judíos creen en un solo Dios, que no pueden verlo. Los musulmanes creen en un solo Dios, que no pueden verlo. Y los cristianos también tienen un solo Dios y su fe tiene que ver con Cristo, con su sacrificio en la cruz. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, ahora vamos a dividir o a distinguir a los cristianos, porque ahí tenemos que ver si los cristianos realmente son monoteístas, creen en un solo Dios o no es así. Entonces vamos a separar a los cristianos, porque dentro del cristianismo hay también diferencia y eso es lo que queremos marcar ahora. En el cristianismo están los cristianos católicos, por ejemplo, y los cristianos católicos tienen, si se llega a ver acá el puntero, que yo tengo acá la flechita, no sé si sale en la grabación, acá tenemos lo que creen los cristianos católicos cuando piensan en Dios. Ellos piensan en una llamada Trinidad, ¿sí? O así le llaman ellos, pero ¿por qué tenemos que marcar esto? Porque ellos, los cristianos católicos, dicen que creen en un solo Dios, pero le llaman, por ejemplo, amén, a este le llaman, a este hombre de barba blanca y anciano, ellos le llaman el Padre. A este hombre aquí en la deidad, ellos le llaman el Dios Hijo. Y supuestamente a esta imagen de esta paloma, ellos le llaman el Dios Espíritu Santo. Pero si contamos y ellos le llaman Dios al Padre, le llaman Dios al Hijo, le llaman Dios al Espíritu Santo, si hacemos la cuenta, no tenemos un Dios, tenemos un Dios, dos dioses y tres dioses. Entonces, no coincide la palabra del cristianismo católico, de decir que creen en un Dios, si creen que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios y que el Espíritu Santo es un Dios también. ¿Y la Biblia qué dice? Jehová o el Señor dice, Jehová uno es. Así que Jehová es Dios, Jehová es uno, y acá el catolicismo está poniendo tres dioses. A eso tenemos que sumarle que ellos creen que María es la madre de Dios. Entonces, de alguna forma, también le dan el poder de darle una divinidad o endiosarla, porque ella tiene el poder además de Cristo, supuestamente, de interceder, de pedir por la gente, ¿sí? Así que también hay un dios acá o una diosa. Y acá tenemos diferentes dioses para diferentes pedidos o peticiones que hacen los cristianos católicos. Para cada necesidad hay un dios diferente que ellos piden. Y aunque no les llamen dioses, aunque les llamen santos o santitos, la realidad es que cuando una persona le pide ayuda a otro ser espiritual, le está dando lugar de Dios, porque le está pidiendo una cosa que él no puede hacer, no puede lograr, y le está pidiendo a una imagen o a un santo, supuestamente un santo espiritual, que le va a ayudar desde el cielo. Entonces le está dando también lugar de Dios, porque lo está honrando, le está pidiendo favor, le está prendiendo velas. ¿Sí? Entonces eso es también, aunque lo quieran minimizar, eso también significa creer en otros dioses. Entonces, la pregunta es la Iglesia Católica una iglesia monoteísta? ¿Es el cristiano católico un cristiano monoteísta? No, porque acá estamos viendo la realidad. Ellos creen en tres dioses, en la Trinidad, le agregan a María y también agregan también otros dioses u otros poderes a su creencia. Bueno, vamos ahora a ver, hermanos,
Vamos ahora a los cristianos evangélicos trinitarios. Y acá queremos saber si los cristianos evangélicos trinitarios siguen con la norma que venimos diciendo que Dios dice que es uno. Dios dice que es uno. La Biblia dice que Dios es uno, pero los cristianos trinitarios, ellos dicen que creen en un solo Dios, pero vamos a ver, o vamos mismo acá a mirar a ver esta imagen. Esto es la concepción que ellos tienen de Dios, los cristianos evangélicos trinitarios. Ellos creen que hay un Dios Padre, que podemos graficarlo en este hombre anciano. Ellos creen que hay otra persona, ellos le llaman primera persona de la Trinidad, le llaman al Padre, le llaman segunda persona de la Trinidad, ponen a Jesús en segundo lugar, y le llaman tercera persona de la Trinidad al Espíritu Santo. Entonces ellos ponen tres personas y dicen que estas tres personas son un Dios. Pero fíjense que hay una contradicción, porque la palabra persona significa un ser individual y único. Es decir, yo soy persona, tengo mi apariencia personal, mi imagen personal, y soy una persona única, como usted también es una persona única, cada uno. Ahora, si cada persona es única, ¿cómo puede ser que este sea una persona, este otra persona, dijo otra persona, el Espíritu Santo otra persona, y siendo tres personas, ¿cómo pueden ser un Dios? Bueno, es una contradicción muy grande. Entonces, obviamente que estamos acá viendo que aunque no lo reconozcan o no lo quieran reconocer porque la Biblia, no, ellos cuando hablan de Dios no quieren reconocerlo porque la Biblia dice que solamente hay un Dios. Y al reconocer que hay tres dioses, que es lo que estamos viendo que ellos creen, al decirlo así, ellos no lo quieren aceptar, pero lo están, finalmente es así, porque si creen en tres dioses diferentes o tres personas que hacen un solo Dios, no es bíblico eso, no tiene ningún sentido según la palabra de Dios, ¿sí? Hermanos, imagínense ustedes que, bueno, que nos juntamos nosotros, yo, una persona, usted, otra persona y otro hermano o amigo que esté con nosotros. Eso hace que seamos una persona, ¿sí? O un hombre, ¿no? Este, somos tres personas diferentes y no podemos ser una persona. Hablamos en el sentido en el cual Dios dice que es un solo ser. En ese sentido estamos hablando. No estamos hablando en el sentido de, o la Biblia no habla en el sentido de unidad de pensamiento o de unidad de propósito que nos unimos para algo, por eso somos uno. No, no habla de ese sentido. Está hablando del ser de Dios. Dios es un ser. Y está hablando de que Dios es un ser, no una unidad de propósitos. Entonces, si los cristianos evangélicos creen en Dios el Padre, aparte de Dios el Hijo y aparte de Dios el Espíritu Santo, y después por más que lo quieran juntar, eh, entonces siguen siendo eh, politeístas porque creen en más de un Dios y ser politeísta es en contra de la palabra de Dios. Es totalmente en contra de lo que Dios dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bien, vamos ahora, hermano, a lo correcto, lo que la Biblia enseña que es correcto creer y que coincide con todo. Cristianos evangélicos unicitarios. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos unicitarios. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos, pero somos monoteístas. No somos musulmanes, pero somos monoteístas. Este, somos cristianos monoteístas, pero no somos trinitarios porque no podemos creer en más de un Dios en la divinidad. Pero sí, lo que sí somos nosotros somos cristianos evangélicos unicitarios, porque la palabra unicidad significa único en su género, ¿sí? Porque Dios es único, único en su clase significa, perdón.
único en su clase. Dios es único, no hay como Dios, solamente Él es así y no hay nadie más como Él. Por eso la palabra unicidad de Dios describe a Dios, porque Él es único. Y nosotros somos cristianos evangélicos unicitarios, que está en contra de lo que sería trinitario, que son tres dioses en uno. ¿Sí? Bien. Y fíjense, hermanos, la imagen que puse ahí para graficar lo que nosotros creemos. Los judíos creen en un solo Dios, pero para ellos es un Dios invisible y está bien porque Dios siempre fue invisible y no saben cuál es el nombre de Dios y le adoran a ese Dios. Los musulmanes, como dije, tienen también una concepción de un solo Dios, pero tampoco tienen una imagen del Dios que creen. Los trinitarios, como dije, tienen una imagen ahí media este, difícil de comprender porque ellos tienen tres personas, o sí, personas en su creencia y dicen que es un solo Dios. Pero acá está, hermano, lo que nosotros debemos creer o creemos o que es lo correcto bíblicamente. ¿Quién está ahí sentado en el trono? ¿Sí? Me faltó ponerle ahí la corona al Señor Jesucristo, pero el Señor tiene la corona porque Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el Rey, Él es Dios. El punto es que Dios siempre fue invisible, siempre fue un espíritu con personalidad, con inteligencia, con emociones, con razonamiento, con todo lo que ya describimos, pero llegó un punto que Dios tomó forma humana. Entonces, por eso Dios, para nosotros lo que hemos creído en Dios que se ha manifestado al mundo, que ha venido en carne. Por eso la Biblia dice Jesucristo ha venido en carne, es decir, eh, el ungido, Dios mismo se hizo hombre, porque hermanos, Dios es espíritu invisible y Dios es nuestro Salvador. Pero para salvarnos, Dios tenía que, número uno, venir acá a estar con nosotros, a caminar con nosotros, a sentir lo que nosotros sentíamos, pero en su condición de espíritu, él no podía sentir lo mismo que nosotros porque no tiene limitaciones Dios. Dios en el espíritu no siente calor, no siente hambre, no tiene sueño, nada, porque es espíritu eterno. Pero él tuvo que venir acá y tomar forma humana para sentir nuestras mismas luchas y dificultades y problemas y dolores para entendernos y al mismo tiempo tener misericordia de nosotros, tener misericordia de nuestras luchas y dudas y tentaciones. Entonces, Dios mismo experimentó todo eso, pero para eso tuvo que hacerse un cuerpo humano. Por eso es que eh, Dios preparó todo para preparar un cuerpo en el vientre de María, un bebé, en el cual Dios mismo estaba dentro de ese bebé y nació y así creció y estuvo, dio su vida por nosotros. Dios para poder salvarnos tenía que morir, pero como Dios es espíritu eterno, no puede morir así en su forma espiritual. Por eso Él se hizo un cuerpo humano para poder morir para pagar el precio del pecado, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si Dios quería pagar el precio por nosotros, tenía que morir, pero para morir necesitaba un cuerpo que pueda morir. Así que Él se hizo el cuerpo, como vemos acá, de Jesús, para poder venir, cumplir la ley de Dios, su propia ley, podríamos decir, y poder morir por los pecadores, y para también pagar el precio por los pecados hacía falta que derrame sangre. Y como Dios es espíritu, o el Padre, como también se lo conoce a Dios, Dios es el Padre, como el Padre es espíritu, y no tenía sangre para poder derramar, Él se hizo un ser humano, ¿sí? Para poder derramar su sangre y con esa sangre santa el poder este, limpiar el pecado de todos los creyentes. Pero ¿se dan cuenta, hermano? ¿Quién es Dios entonces?
ahora sabemos que Dios tiene un cuerpo, ahora sabemos que Dios, o que desde hace 2000 años Dios tiene un cuerpo. Dios tiene un cuerpo humano y ese cuerpo humano es Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros, cuando veamos a Dios, a quién vamos a ver? Vamos a ver a Jesucristo, ¿por qué? Porque Dios ya no es invisible, ¿sí? Ya no es invisible, sino que es invisible ahora porque está en el cielo el Señor, ¿no? Pero ya no es invisible como antes, que nadie le podía ver, que ni los ángeles le podían ver. Antes de que Cristo, antes de que Dios tome forma en Cristo, antes de nacer como Cristo, ni siquiera los ángeles veían a Dios, porque Dios estaba, era invisible, como digo, y era el Dios, su trono alto y sublime, y los ángeles mismos no lo podían ver. Entonces, la primera vez que aún los ángeles pudieron ver a Dios, no lo pudieron ver en su forma espiritual porque es invisible. Pero cuando Dios se hizo visible naciendo como un bebé, entonces ahí los ángeles lo pudieron ver a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús dijo, dichosos vuestros ojos porque ven. A los apóstoles dijo eso. Qué tremendo, ¿no? Porque claro, nadie vio a Dios jamás, pero los apóstoles pudieron ver a Dios ahí delante de ellos. Por eso Jesús le dijo, dichosos vuestros ojos porque ven. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, se dan cuenta, acá vemos ni más ni menos que Dios eh, haciéndose hombre, muriendo por nosotros, derramando su sangre y subiendo luego a su propio trono, pero ya en forma humana. Por eso la Biblia dice que este mismo Jesús vendrá a vosotros así como se fue, volverá a vosotros, dice la palabra. ¿Sí? Él está sentado ahora en el trono, es necesario que Él reine, dice la palabra todavía, ¿sí? Hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, pero este mismo Jesús, el mismo Dios, va a volver a buscar a los creyentes, amén, en cualquier momento, por eso hay que estar preparado. Pero hermano, esto es la concepción de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos dioses vemos ahí? ¿Sí? No estamos contradiciendo la palabra, porque Dios es uno, ¿sí? Y acá vemos al único Dios que hay, que está sentado en el trono, solamente que ahora Dios ya tiene un cuerpo que él mismo preparó para poder ser el rey, ¿sí? Dios dijo que un hombre iba a ser el rey, bueno, Dios en su forma de hombre es el rey. Dios mismo dice que iba a dar la herencia eterna a su siervo, él mismo se hizo su siervo, o sea, todo lo hizo Dios para él mismo. ¿Sí? Todo lo que Dios creó lo hizo para Dios mismo. Por eso Dios se hizo un cuerpo para él recibir esas promesas dadas a un hombre que sería el mismo Dios, a Jesucristo. Así que todo lo que Dios creó, lo creó para él mismo y él es el que recibe toda la herencia, él es el que recibe toda la gloria. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que hay que darle solamente la gloria a Dios, que Dios dice que está prohibido darle la gloria a otro que no sea Él, y ahora le damos la gloria a Jesucristo? Y porque le estamos dando la gloria a Dios mismo, o sea, Dios es el mismo el que recibe la gloria, porque es el mismo Dios se preparó un cuerpo y hizo todo lo que hizo para que le sigamos, para que siempre le sigamos dando gloria a Dios. O sea, no estamos cambiando la gloria a quien se la damos, le estamos dando la gloria al mismo Dios, ¿sí? Que es Jesucristo. Entonces, como Jesucristo, el Hijo, se le llama al cuerpo humano, porque obviamente él tuvo que nacer como un hijo, por eso se le llama el Hijo. ¿A qué se le llama el Hijo? A su cuerpo humano, ¿sí? Nacido de una mujer. Por eso Jesucristo es el Hijo. Pero también Jesús es el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo, porque el Espíritu de Dios está dentro de su cuerpo. Entonces, pero no son dos personas diferentes que se están peleando uno, o sea, que son diferentes personas, no, porque la persona de Cristo, ¿sí? El ser de Cristo, su cuerpo, ¿sí? Es uno y al mismo tiempo el Espíritu de Dios es uno con él, porque una cosa es el Espíritu y otra cosa es la unidad con el cuerpo de Cristo. Sigue siendo un mismo ser, una misma persona, es decir, Dios, Espíritu, pero ya revestido con un cuerpo humano.
Amén. Entonces, esto es lo que nosotros creemos. Creemos que Jesús es el Padre, creemos que Jesús es el Hijo porque es el Hijo que vino mismo para dar su vida, y como Dios es espíritu, creemos que el mismo espíritu de Jesús es el Espíritu Santo, no que es otro diferente. Entonces, Jesús está sentado en su trono, pero Él envía su presencia espiritual a nuestra vida, a nuestro corazón. Él nos habla, Él entra a nuestro corazón, pero por lo que entra es el Espíritu de Dios o parte del Espíritu de Dios, del Espíritu que está en Jesús, es lo que entra a nuestro corazón. Amén. Pero no es el Padre por un lado, no es el Hijo por otro lado, no es el Espíritu Santo por otro lado, sino cuando nosotros, hermanos, tenemos que imaginarnos a Dios, imaginemos eso. Ese es Dios, de alguna forma imaginándolo. Usted imagine de otra forma, si quiere, con más luz, imagínense con la luz brillante que dice la Biblia, amén, o un rostro brillante. Pero el tema, hermano, que Cristo es el único Dios, el único Dios que siempre fue. Desde antes del mundo ya Dios ya era, ya existía, pero no tenía cuerpo. Ahora Él ya tiene un cuerpo para siempre. Él no va a quitarse su cuerpo ya porque ya está, ya tiene un cuerpo para siempre. Bueno, dice, existen, existen además otras concepciones de la deidad, o sea, otras personas que eh, creen en otra forma de dioses, como dijimos, diteísmo. Vamos un poquito rapidito acá porque no es muy importante esto, porque hay gente que cree, como dije, que Dios tiene dos personas, que son dos las personas diferentes, ¿no? No estamos hablando de un espíritu y un cuerpo, sino que estamos hablando de dos espíritus diferentes. Hay gente que cree eso. O sea, Dios no son dos espíritus diferentes, ni tres diferentes, ni siete espíritus diferentes. Dios es un espíritu y está en un cuerpo. El dualismo también es otra creencia, que es una creencia falsa. El panteísmo, los que dicen que Dios es todo, es decir, una piedra es Dios, el viento es Dios, el aire es Dios, el agua es Dios, bueno, todo es Dios, eso también es falso, ¿no? Dios es, es Jesucristo, ¿sí? Dios es Jesucristo. Politeísmo, como ya dijimos. El triteísmo es lo que dijimos que es la Trinidad, la iglesia evangélica trinitaria que cree en el Padre, en el Dios el Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Eso también es una creencia fuera de la palabra de Dios, que no coincide con la palabra de Dios, que está torcida esa palabra en realidad. Y acá nos dice, para ellos, para la Trinidad, dice que el Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado, que el Hijo no fue hecho, ni creado, ni engendrado, salido del Padre solamente, y que el Espíritu Santo ha sido procedente de las otras dos personas divinas, que no fue hecho, ni creado, ni engendrado, que ninguna de las tres anteriores ni posteriores es mayor ni menor. O sea, ellos dicen, por ejemplo, que el Padre es el Padre, pero no es antes que el Hijo. O sea, no está primero que el Hijo. Y dicen que el Hijo también es lo mismo que el Padre, pero no es después que el Hijo es al mismo tiempo que el Padre. Pero fíjense la contradicción, hermano, porque el Padre siempre tiene que ser primero. Porque después del Padre nace el Hijo en la naturaleza, en los animales, no sé, en los peces, en las aves, en el ser humano, siempre primero es el padre y a partir del padre, y en este caso la madre, es el hijo. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos crean que el hijo es al mismo tiempo que el padre? No, eso no está bien. El hijo es después. Pero ¿a qué nos referimos? Nos referimos al cuerpo humano. Cuando hablamos del hijo, que el hijo es menor, mismo Jesucristo dijo, el hijo no es mayor que el padre. ¿A qué se refería Jesús eso? Se refería que a su cuerpo humano no es más importante que el Padre de Dios. Lo que importa es el Padre, que es el Espíritu de Dios que estaba en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así que ahí hay una confusión porque ponen al Hijo a ver cómo puedo explicarlo. Ellos creen que en el cielo siempre hubo un Padre
y que hubo un Dios Padre, y que en el cielo siempre hubo un Dios Hijo al lado del Padre, y que en el cielo también siempre hubo al lado de ellos dos el Dios Espíritu Santo. Y que un día cuando tenían que venir a la tierra, de alguna forma ellos deben creer que el Dios Padre le dijo al Dios Hijo, hacete un cuerpo, anda al mundo y hacete un cuerpo y anda en el mundo y hacer el sacrificio. No, no es así. Siempre en el cielo hubo un solo Dios, nada más, el Padre, ¿sí? Que al mismo tiempo dijimos que es Espíritu Santo, Dios es un espíritu, Espíritu Santo. Entonces es un Dios, el Padre. Y el Padre mismo vino y nació en el cuerpo de un hijo, ¿sí? O sea, se hizo hijo, o sea, hijo se llama el cuerpo humano, al niño. Entonces, Dios mismo, Dios el Padre, se hizo hombre en el Hijo, en el cuerpo humano. Eso es lo que la Biblia enseña. No que el Dios Padre le dijo al Dios Espíritu o al Dios Hijo, anda vos y hacete humano. No, no, no. El mismo y único Dios fue el que se hizo ser humano. Bueno, vemos acá entonces, hermanos, el cristianos evangélicos trinitarios, ya dijimos lo que ellos creen ahí en tres dioses, lo explicamos recién, y la unicidad es el término, lo que creemos nosotros, lo que la Biblia enseña, unicidad es un término teológico que hace referencia a Dios, significando que Él es absolutamente uno, solo, único e indivisible. Indica que nadie es como Dios y que solo hay un Dios que se ha manifestado como Padre, es decir, Dios se dio a conocer como Padre cuando creó las cosas, se dio a conocer como Hijo, haciéndose un ser humano para dar su vida por nosotros, y también se manifiesta, se da a conocer como Espíritu Santo ahora en este tiempo, porque no lo podemos ver, pero la presencia de Dios es nuestro consolador, nuestro ayudador, sin dejar de ser la misma persona, solo con diferentes oficios o roles, ¿sí? Que ya hemos dicho, el rol de la creación antes y ahora el rol de dar su vida después, y ahora ya Dios, que es un solo Dios en Cristo, ese mismo Jesucristo es el que envía su Espíritu para ayudarnos, ¿sí? Y es el único Dios. Jesucristo es el único Dios. Así que ya sabemos cuál es el nombre de Dios, o sabemos cuál es el nombre del Padre, sabemos cuál es el nombre del Hijo, sabemos cuál es el nombre de Dios, del Espíritu Santo. Es Jesús, es Jesucristo, es solamente un Dios. Bueno, cristianismo unicitario, lo que dijimos recién, es lo que creemos nosotros, para nosotros ese es el único Dios, Jesucristo. Punto número dos, Dios es uno. La fe en que Dios es uno y único siempre ha estado presente en las expresiones más clásicas del monoteísmo entre los judíos. Por ello, el fuerte énfasis que los escritores primitivos del Antiguo Testamento dan acerca de esta gran verdad. Podemos ver una gran lista de citas bíblicas que afirman esto. Isaías 37:16 dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Fíjense, ahí declara, solo tú eres Dios, solamente un Dios. Vamos a leer, hermano, lo que la Biblia dice del Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que le enseña el Antiguo Testamento de que solamente hay un Dios. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Fíjense, esta es la palabra que hace un rato les dije. ¿Cómo puede ser que el Padre o Jehová dice, este es mi nombre, ¿sí? A ningún otro voy a dar mi gloria y mi alabanza, y resulta que ahora estamos alabando todos a Jesucristo, y la Biblia enseña que hay que alabar a Jesucristo, hay que darle la gloria a Jesucristo? Sería una contradicción, ¿verdad? Si fueran dos personas diferentes. Pero no, como es el mismo Dios, es un solo Dios, y Jesucristo es ese Dios, por eso cuando le damos la gloria a Jesucristo no estamos contradiciendo la Biblia, sino que estamos confirmando la palabra y le estamos dando la gloria a Jehová, es decir, a Jesús, ¿sí? A otro no le damos la gloria. Isaías 43:10 y 11 dice, que me conozcáis y creáis
y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 44, 6 al 8 dice, yo soy el primero y soy el último, dice Dios. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que algunos dicen, el Padre es Dios y el Hijo es Dios? No es bíblico, no puede ser el Hijo Dios, solamente hay un Dios y el Hijo, como dijimos, se refiere al cuerpo humano, no que es un Dios, se refiere al cuerpo que Dios tomó forma humana, pero solamente hay un Dios, como dice ahí, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, dice Dios. Imagínense, si Dios que sabe todas las cosas, Él no conoce otro Dios, ¿cómo puede ser que a veces haya gente que diga, ah, sí, hay otro Dios? El Hijo, hay otro Dios, el Espíritu Santo. No, Dios mismo dice, yo no conozco otro Dios, no conozco ningún otro Dios. Isaías 44, 24 dice, yo Jehová, que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 45, 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías 45, 12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos desplegaron los cielos y pongo en orden todo su ejército. Aclaramos acá, hermanos, que Dios es un espíritu, o siempre fue un espíritu hasta que se hizo ser humano en el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando Dios dice, mis manos hicieron los cielos, ¿a qué se está refiriendo? No se refiere a las manos humanas, ¿sí? Porque ya dijimos que todavía no se había tomado forma humana en Cristo. Pero cuando Dios se refiere a con mis manos yo hice los cielos, se refiere a con mi poder, no con las manos literal, porque Dios nunca fue un ser humano, nunca tuvo forma humana ni de otro ser, recién hasta que tomó forma humana en Jesús. Isaías 45, 22 dice, no hay más Dios que yo, no hay otro fuera de mí, porque yo soy Dios y no hay otro. Isaías 46, 9 dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Isaías 48, 12 dice, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Deuteronomio 32, 39 dice, yo soy y no hay dioses conmigo. Deuteronomio 4, 39 dice, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo la Biblia tiene evidencia plena de principio a fin de que tenemos que entender que solamente hay un Dios y no podemos agregar más dioses a la deidad, ¿sí? a Dios mismo? Jeremías 23, 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Qué significa esto? Que Dios está en el cielo y está en la tierra al mismo tiempo porque Dios es eh, incomprensible su grandeza, inconcebible su grandeza. Dios está en todo el universo al mismo tiempo, porque Dios es un espíritu. Al no tener un cuerpo, ¿sí? Su espíritu puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Job 33, 4 dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Punto 3. El Nuevo Testamento afirma también que Dios es uno. O sea, fíjese que el Antiguo Testamento dice que Dios es uno y no es que ahora el Nuevo Testamento cambia eso, ¿no? No puede cambiar porque la Biblia entera es la palabra de Dios. Y Dios no se contradice en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sigue diciendo que Dios es uno. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo presentan muy acorde el énfasis de que Dios es uno, confirmando así que el Dios de los judíos es el mismo Dios de los cristianos de la iglesia primitiva. Pretender cambiar la fe dejada en la palabra de Dios por dogmas humanos, dogma significa cuando te quieren
cuando te hacen o te obligan a creer una cosa que no se entiende y que lo creas aunque no haya prueba, aunque no haya ningún razonamiento válido, ¿sí? Ninguna prueba bíblica. Entonces, cuando quieren que creas una cosa que no está, entonces te dicen, créelo igual, aunque no lo entiendas, créelo igual. Aunque no esté en la Biblia, créelo igual. Bueno, eso es un dogma. Y la Trinidad es un dogma, porque no está en la Biblia esa creencia. La Biblia no da permiso para creer en tres dioses en uno. Sí, lo único que la Biblia dice es que Dios es uno. Así que no podemos pretender cambiar la fe por dogmas humanos. Solo nos llevaría a alejarnos del Dios revelado y enseñado en la Biblia. Vamos al Nuevo Testamento, a ver qué dice el Nuevo Testamento. Vamos a ver que dice lo mismo. Marcos 12:29 dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay que olvidarse de eso. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará, dice, y ahí sigue el versículo. Primera de Corintios 8:4 dice, no hay más que un Dios. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Recuerden que dijimos que el Padre se refiere al único Dios que es Espíritu, ¿sí? Que desde la eternidad, desde el principio, no tuvo cuerpo, sino que es un Espíritu eterno, invisible, sin cuerpo, que no tiene semejanza a un hombre, a una mujer, a un animal, a una estrella, no. Dios no se parece a nada de ninguna de la creación, amén, porque es invisible. Eh, entonces, dice luego, Gálatas 3:20, pero Dios es uno. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se dan cuenta? Hasta los demonios creen que saben y creen que solamente hay un Dios. La diferencia es que los demonios creen que hay un Dios, pero son desobedientes. Así que, hermanos, nosotros también tenemos que creer que hay un Dios, pero tenemos que ser obedientes para no ser como los demonios que creen, pero son desobedientes. Punto 4. La Biblia dice que hay un solo trono, ¿sí? Entonces ahí, si creemos en tres dioses, en tres personas en Dios, o tres personas que vienen a ser un solo Dios, ¿cómo puede ser que haya un solo trono? Entonces, ¿quién se va a sentar ahí? Ahí, no, ahí es otra contradicción que tiene la Trinidad. No se puede sentar los tres juntos en un solo trono porque es un trono. Y si se sientan los tres en un solo trono, ¿qué significa esto? ¿Que es un Dios que tiene tres cabezas? ¿Que tiene eh, que tiene piernas y tres troncos con tres cabezas? ¿Qué es eso? No tiene nada que ver con la enseñanza de un Dios. No se puede concebir esa idea. Así que, hermano, dice que hay un solo trono. El apóstol Juan es claro al revelarnos por la palabra de Dios que al haber sido llevado al cielo para recibir la revelación del Apocalipsis, vio el trono de Dios. Pero él no miró, él no vio ahí más que un solo trono y tampoco vio a nadie más que uno sentado en ese trono. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 4:2? Dice, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Se da cuenta? No tres, ni tres cabezas, uno sentado. Apocalipsis 4:9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice. Está diciendo que el que está sentado en el trono, ese uno que está sentado en el único trono que hay en el cielo, dice que ese uno vive por los siglos de los siglos. Y fíjese lo que dice Jesús en Apocalipsis 1:18. Jesús dice, y el que vivo y estuve muerto. ¿Y por qué estuve muerto? Porque Jesús había tomado forma humana, ¿sí? Es decir, Dios había tomado forma humana y murió.
cuando estaba en forma humana. Pero luego dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Lo mismo que dice el que está sentado en el trono. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 4:10 dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Ya dijimos que el que dijo que vive por los siglos de los siglos es el que está sentado en el trono y Jesucristo dijo que es el que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba, fíjese que dice ahí, qué tremendo, ¿sí? Entonces, ya dijimos que Jesús dijo que Él es el que vive por los siglos de los siglos y Él es el que está sentado. Y acá dice que los ancianos adoraron a que está sentado en el trono, ¿sí? Y dice, se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono. ¿Y quién está sentado en el trono? Jesucristo. Y de acá la Biblia le llama Dios a Jesucristo. ¿Y cuántos dioses hay? Solamente hay un Dios. Y decían amén, aleluya. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Punto 5, Dios es un espíritu. La naturaleza de Dios es espíritu, como ya venimos diciendo. En otras palabras, Dios es espíritu. Pretender separar a Dios y a su espíritu, haciéndolo otra persona al espíritu de Dios, es pretender desaparecer a Dios. ¿Sí? Imagínense, hermano, es como que decir, nosotros somos básicamente o tenemos una gran parte de carne, ¿sí? Nuestro cuerpo. También tenemos espíritu y alma, ¿sí? Pero nuestro cuerpo es carne. Imagínense que alguien le diga a ustedes, bueno, te voy a separar tu carne de vos. ¿Y qué pasaría? Bueno, desapareceríamos porque básicamente somos carne. Entonces, ¿cómo van a separar a Dios, a Dios que es espíritu, cómo van a separarlo de su espíritu? No se puede, porque Dios es básicamente, esencialmente Dios es espíritu. Entonces, al dejarlo sin su espíritu, ya que Dios es espíritu, esa es su naturaleza, como dijimos. Hay quienes se atreven a decir que Dios y su espíritu es otra persona de Dios, ¿no? Falso, porque Dios es un espíritu y no se puede separar otro espíritu de él, haciendo a su espíritu la tercera persona de una tal Trinidad. El Espíritu Santo no es otra persona de Dios, es su naturaleza, es espíritu y es santo. Solo hay un espíritu. Así lo confirma Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, acá hablamos de un Espíritu Santo. La Biblia no dice que hay otro Espíritu Santo. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hablar del Espíritu Santo no es hablar de otra persona de Dios, porque ya dijimos que Dios es el Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo no puede ser otro Espíritu Santo. Estamos hablando del mismo Dios. Así que la palabra santo, ¿sí? Como dice acá, es un calificativo para el Espíritu de Dios. Dios mismo es Espíritu y Dios es santo, ¿sí? Así que hablamos del mismo Dios. En otras palabras, Dios es un Espíritu Santo y no solo eso, sino que es el Espíritu más santo que hay. No hay nadie como Dios. Hechos 5, 3 y 4 dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Fíjese que acá se nos enseña que el Espíritu Santo y Dios está hablando del mismo ser, no está hablando de diferentes seres o personas. Entonces el apóstol Pedro le dijo a Ananías, que ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense que dice ahí, al final, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero al principio, ¿qué dice? Dice, para que mintieses al Espíritu Santo.
Entonces, ¿en qué quedamos si fueran diferentes dioses? ¿Le mintió al Espíritu Santo o le mintió a Dios? No, sino que estamos hablando del mismo ser, solamente que lo llama de diferente manera. A Dios se le llama Espíritu Santo o a Dios también se le puede llamar Dios. Así que Pedro se le refiere que Ananías le mintió al mismo ser, a Dios. Hechos 5:9 dice, y Pedro les dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Amén. Acá vemos también que el Espíritu del Señor se refiere a Dios, se refiere al Espíritu Santo. Punto B, hay un solo Espíritu. Efesios 4:4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, como venimos declarando y afirmando. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Punto C. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, si somos templo de Dios, Dios habita en nosotros, ¿sí? Pero a Dios se le llama Espíritu de Dios también. Obviamente Dios no habita completamente con todos los dones espirituales y con toda la plenitud en una sola persona, sino que la manifestación del Espíritu de Dios sí se va entrando en cada creyente, ¿sí? Y cada creyente tiene una manifestación del Espíritu Santo. Y entre todos los creyentes podemos tener la plenitud de Dios, ¿no? Entonces, pero habla de que somos el templo de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Punto 6. Al Espíritu de Dios se le conoce como. Vamos a ver los diferentes nombres que Dios tiene, pero eso no quiere decir que sean diferentes dioses. Son diferentes formas de llamarlo. Al Espíritu de Dios lo conoce como Espíritu de Dios, como dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Éxodo 31:3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. Números 24:2 dice, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Primera de Samuel 10:10 dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos. También la Biblia le llama al Espíritu de Dios, también le llama Santo Espíritu, refiriéndose siempre al mismo Dios. Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Isaías 63:11 dice, ¿dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Punto C, también se llama Espíritu Santo. Mateo 1:20 dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Acá estamos hablando de el cuerpo humano de Cristo que fue engendrado por Dios, por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mateo 3:11 dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 1:41 dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 2:25 dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Juan 7:39 dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Punto D. También se llama Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento. Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Jueces 11:29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Jueces 14:6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Primera de Samuel 10:6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder.
Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Isaías 61:11 dice, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Punto D, Jesús, dice hermanos, es el Espíritu Santo. Acordémonos que estamos hablando de que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Filipenses 1:19 dice, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu de su Hijo se llama, ¿sí? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Mateo 28:20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ¿cómo Jesús va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros si no es que Él es el Espíritu Santo? Juan 14:16-18 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjense que Jesús ahí estaba en cuerpo humano. Así que por eso dice, y yo rogaré al Padre, ¿sí? Y dice, y os enviará, está hablando del Espíritu de Dios, ¿no? El Padre, que enviaría otro consolador que sería su propio Espíritu, pero ya no sería Cristo en forma, en cuerpo humano, ¿sí? Por eso es otro consolador, pero se refiere al mismo Espíritu de Dios, al mismo Jesús. Marcos 13:11 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Romanos 8:9-11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿se dan cuenta cómo se refiere siempre al mismo Dios, al mismo Cristo, al mismo Espíritu? Así que fíjese que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. Dice, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, obviamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, bueno, esto ya lo leímos. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hebreos 7:22-25 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, Cristo, al ser el Espíritu Santo, ¿sí? Él vive para siempre. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primera de Pedro 1:10-11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Fíjense que se decía en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Jehová era el que estaba en los profetas, pero acá se aclara y dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, se dan cuenta, hermano, estamos hablando siempre del mismo Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, Espíritu de su Hijo, Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu de Dios.
Punto 7, todos son el mismo espíritu. ¿Sí? Punto A, Dios habla por su Espíritu Santo. Pedro 1:21 dice, o segunda de Pedro, perdón, 1:21 dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu es el mismo. Primera de Corintios 12:3-5 dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí? Por más que sean diferentes dones que Dios le da a la iglesia, siempre es el mismo Dios. Es el único Espíritu que es el Espíritu Santo, el único Dios. El mismo Espíritu del Padre es el mismo Espíritu Santo, como venimos diciendo. Mateo 10:20 dice, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dios derrama su Espíritu. Joel 2:27-28 dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Conclusión. Bueno, hermanos, leímos muchos versículos. ¿Por qué? Porque lo que importa es la palabra de Dios, no el pensamiento de la gente. No importa el pensamiento de los seres humanos, ¿sí? De nadie, de ninguna persona, ni pastor, ni quien se llame profeta, ni quien se llame apóstol. Lo que importa es lo que dice la Biblia, que es la verdad que tenemos que nosotros creer. Entonces la conclusión es, eh, Juan 1:9-11 dice, segunda de Juan, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en Jesús, recordemos que Jesús es Dios hecho hombre. Si creemos en Jesús, estamos creyendo en Dios porque Dios está en espíritu adentro del cuerpo del Hijo. Así que el Hijo, en el Hijo está el Padre. El Hijo es el cuerpo humano y dentro del Hijo está el espíritu del Padre. Así que cuando creemos en el Hijo, automáticamente estamos creyendo en el Padre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, está hablando de que no avalen esta enseñanza, ¿verdad? Si le dice que venga a la casa y va a hablar, va a enseñar estas cosas, no es bienvenido porque no es la doctrina de la verdad de que solamente hay un Dios que es espíritu y que ese Dios se hizo hombre, que es Jesucristo, y ahora ese Dios está sentado en el trono y es el que va a venir a buscarnos, amén, para estar con Él por toda la eternidad. No hay tres dioses ni dos dioses, es un solo Dios, amén, y sabemos que Jesucristo, amén, es el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, amados hermanos, Dios les bendiga. De esta forma vamos a estar